sumamente contento y emocionado con lo que está pasando, con lo que estamos viviendo aquí en Puerto Rico, con lo que está sucediendo. Créanmelo, es la primera vez que me presento en cámaras así desde el internet. No va a ser la última vez. Estamos sumamente contentos también con lo que está pasando en el negocio. Quiero felicitar antes de comenzar a todos estos diamantes platinos, millonarios, empresarios del siglo XXI de Estados Unidos, desde Puerto Rico, Colombia, Panamá, Venezuela, República Dominicana, México, España, Nicaragua, Uruguay, Chile, Alemania, Francia, Bolivia, Paraguay, Perú, Costa Rica, México, que han estado conectados y que van a estar conectados las próximas 4 horas que voy a estar hablando del taller. No, son bromas, ¿no? Los próximos 30 minutos. Y realmente estamos muy contentos, empresarios que me están viendo, porque lo que está sucediendo en todas partes del mundo es un explotar del negocio. Realmente tuve conocimiento la semana pasada en el evento que hubo de empresarios en el área de Miami, en más de 3.500 personas. Tengo entendido que hoy se está realizando en Orlando, donde ya se vendió en todas las taquillas, más de 2.500 personas. El evento que próximamente va a haber aquí en septiembre en Puerto Rico, de empresarios del siglo XXI en Puerto Rico, taquilla vendida completa. Y sordo, perdón, empresarios, que lo que está sucediendo en todas partes del mundo es un boom. Y es importante que nosotros podamos capitalizar en ese punto de lo que está sucediendo, porque en los próximos 8 meses va a haber un evento mundial donde todos los empresarios del siglo XXI nos vamos a reunir y vamos a gozar de las posiciones que hemos ido alcanzando. Realmente el taller lo quiero ir dirigido, para ya ir más preciso, a uno de los temas donde muchos de nosotros que estamos comenzando este proyecto nos tenemos como una serie de inseguridades, ¿no? Inseguridades o miedo. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas veces cuando escuchamos la palabra empresario, muchas veces nosotros del siglo XXI no entendemos que es un empresario del siglo XXI. Entonces podemos ver que el empresario del siglo XXI ya no es el mismo empresario del siglo XX. Aquel empresario del siglo XX, este empresario que tenían grandes almacenes, grandes inversiones de dinero, donde tenían una buena cantidad de empleomanía. Hoy en día esos empresarios ya no han cambiado. Y hoy en día los nuevos empresarios del siglo XXI no tienen que tener grandes inventarios, no tienen que tener ni empleados. Y entonces ahí es que me quiero referir en este taller que vamos a estar hablando en los próximos 30, 40 minutos. ¿Qué características debe tener un empresario? Casualmente estaba hablando ayer con una de mis líderes del área de Estados Unidos y me estaba diciendo ella, Miss Hernán, ¿qué talleres debemos llevar a las personas para poder nosotros ir enfocándolo a ese ambiente empresarial? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mira, muchos de nosotros cuando llegamos a esta industria, y te hablo por mi experiencia, no había conocido lo que era esta industria de red de mercadeo. Y entonces uno de mis mayores temores es que cómo yo me puedo ser un profesional, era lo primero, porque entendía que para ser un profesional tenía que tener un diploma. Pero realmente la definición de profesional no es tener un diploma. Hoy en día un profesional, como si te doy ejemplo, como es Alex Rodríguez, un jugador de béisbol profesional, te pregunto, ¿tiene diploma? No, pero es un profesional. Vuelvo y voy en el ambiente del deporte. Manny Pacquiao, profesional en el área del boxeo, ¿tiene diploma como boxeador? No, es un profesional en el área del boxeo. O sea que la palabra profesional es aquella persona que ejecuta bien un trabajo o una profesión. Entonces ahí me empezó a romper los paradigmas. Pero cuando entran a la yo ser un profesional, ser un empresario sin empleado, sin inventario, yo dije, wow, pues entonces, ¿qué características tiene que tener? Y es ahí que donde yo quiero ir nuevamente enfocado, porque la persona que estaba hablando conmigo ayer me dice, Hernán, pero ¿cómo yo puedo ayudar a mi gente a que ellos cambien esa mentalidad de verse un empresario? ¿Qué características debe tener ese empresario? Pues mira, yo estuve haciendo una asignación, me comencé a ver, y una de las mayores situaciones donde yo veo que tú debes abordar, porque hoy en día, allá afuera en la calle, vemos muchas personas profesionales hoy en día desempleadas. Y hoy en día esta oportunidad está diseñada para poder captar más de 25.000 personas profesionales en Puerto Rico desempleadas y alrededor del mundo más de 10 millones de personas que han sido desempleadas por los cambios económicos.
Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender? ¿Cómo nosotros captamos a esos profesionales? ¿O cómo nosotros captamos a esos empresarios del siglo XX? Esas personas que tienen sus grandes empresas y cómo nosotros podemos llegarle con esta oportunidad para que ellos se puedan beneficiar también, porque yo te aseguro, ellos tienen plata, pero yo te aseguro que tal vez quieran mejor calidad de vida para sus hijos. Entonces, ¿qué características tenemos que desarrollar nosotros para poder llegar a ese profesional o ese empresario del siglo XX para que sea un empresario como nosotros del siglo XXI? Primera característica que yo pude ver es la actitud. La actitud. ¿Qué es la actitud? Pero primero, para antes de comenzar, lo que es la actitud. ¿Qué sucede? Muchas veces las personas que estamos desarrollando el negocio, esa actitud, dice uno de los libros que yo estaba leyendo, dice que la actitud no lo es todo, pero hace la gran diferencia. Y es muy importante, pero quiero que podamos analizar un poquito qué es la definición de actitud. Actitud es lo que proyectamos hacia afuera de lo que se siente uno adentro. Y muchas veces cuando tú, líder, estás frente a una persona de una buena profesión, ya sea médico, ingeniero, abogado, o una persona o de otra profesión, o una persona, un empresario, dueño de compañía, muchas veces la actitud que nosotros presentamos no es la más adecuada, ¿entiendes? Para poder abordar a esta persona. Entonces, ¿qué te sabotea esa actitud? Porque te lo habla una persona que era tímido, todavía soy tímido, pero tuve que identificar 5 puntos que son saboteadores de la actitud. Quiero que copies el primer punto que te sabotea esa actitud cuando tú quieres frente a un empresario o frente a un buen profesional. Primer punto, es el desánimo. ¿Qué sucede cuando nosotros, si no trabajamos con el desánimo? El desánimo es aquella actitud donde tú vienes y comienzas algo y es de ese tipo de persona que no termina, que dice, pues voy a ir hoy a mi reunión central, voy a ir a empezar, y empieza con esa emoción. Pasa la segunda semana, pasa la tercera semana y comienza a ver el famoso desánimo. Decide que esto que tú comenzaste lo vas a terminar. Tienes que empezar dentro de la actitud a trabajar con el famoso desánimo. El que empieza algo, que lo vas a terminar. Segunda punto, robadores de actitud. El cambio. El cambio es otro de los robadores de la actitud. Muchas veces cuando nosotros, ejemplo, yo estudié ingeniería civil, como te comenté, pero muchas personas están retuendas a hacer cambios. Es decir, a mi edad yo comenzar nuevamente, pero es que yo estoy cómodo y ahora yo tengo que presentar o aprender esto nuevo. Eso te va a ir robando también lo que es la actitud, el miedo a hacer cambios. Segundo punto que te roba la actitud, los famosos problemas. Muchas veces nosotros pensamos que las personas que tienen éxito o que ganan buena cantidad de dinero no pasan problemas. Y realmente yo he ido cambiando eso en mi mentalidad. Yo quiero que tú también lo comiences a cambiar. Hoy en día yo no tengo problemas, yo tengo situaciones. Porque mira, las personas normales ven los problemas como un obstáculo. Pero cuando yo veo situaciones, las veo como un escalón para alcanzar lo que yo quiero. Entonces, en mi vida, si tú quieres tener una buena actitud, tienes que cambiar la mentalidad, ya no tienes problemas, tienes situaciones que te van a ayudar o te van a impulsar hacia donde tú quieres llegar. Tercer punto que te roba la actitud es el temor. Aquí muchas veces hablamos de temor. Yo tenía un temor, y realmente te voy a hablar cuál era el temor. El temor que yo sí tenía era el temor al éxito. Y la gente dice, pero ¿cómo va a ser, Hernán? ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos temor al éxito porque comenzamos a pensar, wow, pero yo tendré el potencial para hacer esto. Y si yo me gano, pero es que yo no me veo como ese líder para poder hablarle a ese empresario, para poder hablarle a ese profesional, a ese médico, porque tal vez yo no estudié, no tengo esa preparación. Y eso te crea un temor, pero el temor que tú estás teniendo es temor al éxito. ¿Entiendes? La persona que tú le vas a hablar, si tú hablas con una actitud positiva, no hablas con temor,
Él no sabe que es tu profesión, porque tú no le tienes que ir diciendo, tú le diciendo que tú eres un empresario del siglo XXI. Quinto punto, que te va también matando la actitud, es el fracaso. Muchas veces el miedo a fracasar nos mata en la actitud, nos va deteriorando. Y entonces cuando tenemos al empresario al frente, cuando tenemos el profesional, no nos atrevemos a hablar. Segunda característica para ser un empresario del siglo XXI, presencia empresarial. Yo le comentaba a la líder que estuvimos hablando ayer, que muchas veces si tú quieres hablar a un profesional, quieres hablar a un empresario, es muy importante la presencia. La presencia empresarial es muy importante. Yo quiero que tú hagas la asignación y comiences a ver a estos empresarios multimillonarios, Bill Gates, Donald Trump, Robert Kiyosaki, personas que cuando tú los ves siempre lo ves con una vestimenta empresarial. Te voy a contar mi historia bien brevemente. Muchas veces cuando yo iba a presentar el proyecto de negocio, yo salía a dar la presentación y iba en mis jeans o iba en mi camisa en manga larga de ingeniero de cuadritos o iba tal vez con mi ropa deportiva porque no había visto lo importancia que era la vestimenta empresarial. Entonces me di cuenta que cuando yo empecé a hacer cambios, comencé a analizar a estos empresarios cómo vestían, cómo era una vestimenta que fuera acorde, porque tampoco no era una vestimenta que no fuera acorde, colores neutrales que pudiese dar la presencia de dar seguridad. Me di cuenta y empecé a ver cambios en mí. Así que es importante, si tú vas a presentar este proyecto con personas profesionales, con personas que tienen empresas, que la presencia vaya consono con lo que tú vas a presentar. Acuérdate que tienes un negocio multimillonario y esa presencia es importante. O sea, es la primera impresión lo que prevalece. Si tú le estás hablando a la persona que tiene un negocio, una empresa, un proyecto a nivel mundial, entonces la persona tiene que verte como ese empresario que le vas a dar dirección, porque si no la persona no va a verte que tú eres la persona que le vas a dar la dirección o lo va a llevar a donde tú estás mencionando. Tercera característica que debemos desarrollar como empresarios del siglo XXI es el vocabulario empresarial. Cuando quiero que comencemos a hacer ajustes. Hoy en día pues ya nosotros llevamos cerca de 9 años y 2 meses desarrollando este proyecto, pero ya el equipo que nosotros representamos, International Networker Team, ha hecho una transformación, ha comenzado a haber cambios en este proceso de 12, 13 años ya desarrollando este proyecto. Y muchas veces nosotros cuando estamos frente a ese profesional, frente a ese empresario dueño de compañía, la forma en que estamos abordándolo no es la forma correcta. Y entonces tenemos que ir haciendo esos cambios. Yo te exhorto que comiences a hacer investigaciones en tu línea de auspicio que te haga llegar la cultura organizacional enfocada a los resultados. Debo de entender que está en la página de International Networker Team. Y también te exhorto que comiences a comprar la herramienta nueva de empresarios del siglo XXI, donde la herramienta nueva de empresarios del siglo XXI te va a dar muchas formas donde nosotros hemos ido cambiando la forma de abordar a las personas. Me explico. Cuando ya tú hoy, en el año 2011, tú estás hablando de una persona que le quiere, mira, me gustaría que escuche una oportunidad de negocio, mucha de la gente que te está escuchando, te está evaluando, va a comenzar a pensar, no me digas que estás en una red. Y entonces eso es una barrera que inmediatamente estás poniendo a que la persona no te escuche. Otro de los errores que escucho todavía que la gente sigue haciendo es, mira que me presentaron una compañía que tiene un producto excelente. Y no te estoy hablando que el producto que nosotros no es excelente. Lo que te estoy hablando es que no es la forma ahora de 2011 de abordar a esos empresarios o de esos profesionales. Porque cuando la persona que nunca había escuchado realmente la industria de red de mercadeo, como cuando me lo presentaron a mí hace 9 años, yo entendía que
redes de mercadeo era ir casa por casa a vender. No había entendido la magnitud de esta industria.